Abrimos nuestra tertulia quincenal de humanidades mirando al pasado. En julio de 1936, durante los primeros días de la Guerra Civil, el escritor Pío Baroja estuvo a punto de ser fusilado por una columna de carlistas a su paso por Vera en dirección hacia Guipúzcoa. Tras esa terrible experiencia, el escritor cruzó la frontera y buscó refugio en Francia, donde permanecería hasta el final de la contienda. Uno de los principales especialistas en la vida y en la obra de Pío Baroja ha investigado sobre cómo fueron esos 4 años de exilio que pasó en París, sobreviviendo en condiciones precarias a la espera de que la situación en España se clarificara. Los resultados se han plasmado en un libro sobre el que vamos a conversar. Su autor nos lo presenta ya nuestro contacto en Eusko y Cascuntza, el gran Juan Aguirre. Hola, Juan, Arratsaldeon, Félix y Quique. Bueno, pues siempre nos quedará París, ¿verdad? Muy bien. Qué tópico. Qué bien traído. Qué tópico. Bueno, aunque os advierto una cosa, que como vamos a ver ahora, el París de Baroja no fue precisamente un París cancanero y luminoso, sino más bien melancólico. Y Cuando estás en el exilio suele pasar eso. Efectivamente. Sí. Pues vamos a hablar sobre ello con el profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Valencia, Francisco Fuster, que es, además de especialista en la generación del 98, probablemente quien con más extensión y profundidad ha estudiado la saga de los Baroja. Todo un experto, dedicó su tesis doctoral a este tema y es autor, pues de un nutrido, de un importante volumen de libros y de artículos sobre los diferentes componentes de la familia, sobre el País Vasco visto por Pío Baroja y otros muchos aspectos de la vida y de la obra del escritor donostiarra. Y entonces vamos a hablar, sobre un libro que se titula Baroja en París, Guerra Civil y Exilio, 1936-1940, que ha editado Marcial Pons, y donde Francisco Fuster se adentra en una página de su biografía hasta ahora insuficientemente estudiada. Pues ya recibimos al profesor Fuster. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Encantados de recibirle. Vayamos al grano del asunto. Desde sus inicios como escritor, Pío Baroja empezó a pasar temporadas en París, pero no porque le gustara especialmente la ciudad, ni tampoco sus gentes, a las que encontraba bastante chauvinistas. La atracción que ejercía sobre el país tenía otras motivaciones. ¿Cuáles eran estas motivaciones? Bueno, como cuento yo en el libro, el primer capítulo está dedicado un poco a esa relación de Baroja con París. Él estuvo en París 9 o 10 veces a lo largo de su vida, en periodos intercalados. Realmente al principio, cuando era joven, sí que le gustaba la ciudad. El desencanto vino un poco después, pero cuando era joven sí que le gustaba porque él, acostumbrado a vivir en España, él siempre dijo que el ambiente español de la época le atosigaba un poco, le agobiaba, y que a él le gustaba ir de vez en cuando a París porque cuando estaba allí, digamos que adquiría un aire internacional, que desde allí se veía Europa desde una especie de atalaya, y eso le permitía ver el espíritu de su época desde un punto de vista más elevado del que tenía en España. De manera que él leyó mucho, siendo joven, leyó varias novelas ambientadas en París, le gustaba mucho Victor Hugo, Balzac, Anatole France, son escritores que en su obra describen, y él sí que se embriagó un poco de esas descripciones del París, de Notre Dame de Victor Hugo, todo eso le gustaba, el arte gótico, las catedrales. Y los primeros viajes que hace a París, que son finales del siglo XIX, principios del siglo XX, algunos incluso con su hermano y con su hermana Carmen Baroja, sí que disfrutó la ciudad, callejeó la ciudad, y ahí sí que estaba él a gusto. Luego ya, claro, al asociar París al exilio, digamos que eso sí que le cambió un poco la impresión de la ciudad, y ahí ya vino un poco el desencanto ese. Pero los primeros viajes que hace Baroja a París sí que están motivados por el hecho de descubrir una gran capital europea para un hombre que había nacido en San Sebastián y que se había criado entre Pamplona, Madrid, Valencia. Claro, comparado con esas ciudades, el París de principios del siglo XX era una metrópoli, era una gran urbe, y ahí él sí que estaba a gusto. Buenas tardes, profesor Fuster, soy Juan Aguirre. Buenas tardes, Juan. En todo caso, la mirada que arroja Baroja sobre París, desde luego es bastante atípica en el sentido de que el París de Postal, el París de Notre Dame, de la Torre Eiffel, de Sacré-Cœur, pues eso como que no iba mucho con él. A él lo que le gustaba eran los lugares marginales, suburbiales, los barrios populares, los mercadillos de pulgas, etcétera, ¿verdad? Sí, eso fue sobre todo en los últimos viajes. Digamos que los primeros viajes que hace él a París en la década de los 10, de los 20, él ya se sacia de todo ese París, digamos, turístico, de la Torre Eiffel, todo eso él ya, digamos, que lo agota en los primeros viajes. Y luego vemos al Baroja real, el Baroja que le gusta pasear por los suburbios de París, el Baroja que visita, como explico yo en mi libro, hablo de un concepto que yo acuñé, que es una geografía de lo macabro. A Baroja le gustaban mucho los cementerios de París,
le gustaba mucho visitar sanatorios, hospitales, lugares así un poco tétricos, pero en verdad ese tipo de lugares también le gustaban en España. O sea, él en Madrid también era un aficionado al rastro, también era un aficionado a las afueras de Madrid. Todo eso que vemos en las novelas de Baroja, su trilogía de la lucha por la vida, La busca, que es, digamos, los arrabales, los suburbios de Madrid, eso es lo mismo que a él le gusta de París. O sea, no le gustaban las grandes avenidas, las zonas comerciales. Él es un paseante solitario. De hecho, tiene uno de sus libros se titula justamente así, Paseos de un solitario. Y a él le gustaba pasear, digamos, por las zonas menos concurridas, perderse por París, y dentro de ese ambiente tiene una especial fijación, como digo, por ese tipo de los lugares, por ejemplo, donde se hacían ejecuciones públicas. Le gustaba el tema de las ejecuciones públicas, de todo ese mundo oscuro, un poco morboso, le encantaba, y por eso hablo yo un poco de él en París establece una geografía de lo macabro. Por ejemplo, el cementerio famoso de Père Lachaise le encantaba. Cuando algún amigo suyo iba a París a visitarle, le llevaba a esos sitios, no le llevaba a los palacios, a los museos, a la ópera, le llevaba a este tipo de ambientes más, y eso chocaba mucho a sus amigos. Por cierto, Francisco, tenemos a Baroja por un personaje misántropo, poco dado a las relaciones sociales y a la vida mundana. ¿Esto cambió durante el exilio? ¿Participó de la vida cultural parisina? ¿Se relacionó con escritores o artistas o no? No, al contrario. O sea, la misantropía de Baroja tiene parte de tópico y tiene parte de verdad. Realmente todos los miembros de la saga de los Baroja tienen ese aire misántropo, ese aire de, no en el sentido negativo de no querer relacionarse, de ser antisociales, sino de ser gente muy solitaria, muy introspectiva, gente que disfruta mucho estando en casa, leyendo. En el caso de Baroja, durante el exilio él lo pasa mal porque él tiene que salir de España, digamos, de forma precipitada, y él se instala en un lugar en París, que es el Colegio de España, que era una institución republicana. Él en el Colegio de España, a pesar de que es el propio director del colegio el que le acoge allí porque ve que está desesperado y no sabe dónde, porque él en un primer momento está en la frontera entre Francia y España, luego cuando ve que la guerra civil ya va para largo, ya decide irse a París, y en el Colegio de España él se encuentra a muchos republicanos exiliados que no le veían bien, porque él había criticado mucho la República, y digamos que todos los exiliados republicanos, incluyendo estudiantes españoles que estaban en París, veían a Baroja como una especie de traidor a la República, y por eso no le recibieron bien en el colegio, y con lo cual eso hizo que él se encerrara todavía más en sí mismo, de manera que ese carácter introvertido característico de Baroja, misántropo, durante el exilio se acentuó todavía más, y de ahí vienen esas reflexiones melancólicas, tristes, que caracterizan la literatura de Baroja durante ese periodo. A mí me ha hecho mucha gracia, profesor Fuster, ese comentario donde se dice a ver si había participado en salones literarios, y él dice que los únicos salones literarios que frecuentaba en París eran los únicos salones a secas eran los de los peluqueros. Sí, en verdad es característico. El ambiente, digamos, la imagen prototípica que tenemos de París, él no la conoció. Él no era... su vida se limitaba mucho a lo que se llama la ciudad universitaria de París, que es en el norte de París, el lugar donde está el Colegio de España, y un poco que su barrio, el barrio del norte de París, fue su territorio durante los 4 años de exilio. Apenas salió de allí, no era habitual encontrarlo por el centro de París, no era habitual encontrarlo en fiestas literarias, en reuniones de escritores. Aparte de que allí tampoco él era tan conocido como era en España, porque realmente él no era conocido en París. No sí, este es el punto que quiero tocar, profesor Fuster, porque claro, ahí se dio cuenta, y es parte de la tristeza y el pesimismo que le embarga, el darse cuenta que todo su prestigio y reconocimiento que tenía en España como un escritor consagradísimo, ya tenía 60 y pico años, era ya un hombre que estaba ya más que consagrado, se da cuenta de que en Francia no le servía prácticamente de nada. Sí, exactamente. Eso le dio mucho pesar, el hecho de que, en parte, eso tiene que ver un poco con su generación. O sea, a toda la generación del 98 le pasa que la guerra civil les pilla siendo ya muy mayores, y le pasa también a Zorin, que también se exilia en París, a todos los miembros del 98, los que todavía vivían cuando estalla la guerra civil, que se tienen que exiliar, se dan cuenta de que ellos en España eran, digamos, personalidades, tenían influencia, y fuera de España no eran nadie. Entonces Baroja le da un bajón al encontrarse en París, y aunque sí que es verdad que hay amigos suyos que le ayudan y que intentan hacerle llevadero el exilio, la pura realidad es que todo ese caché de escritor que él tenía en España
en París no le servía absolutamente para nada, porque y más cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, esos años previos, en París están a otra cosa, no están pendientes de quién es Baroja, no saben quién es. Algunos amigos suyos cuentan que él en la ciudad universitaria era un hombre conocido, que los estudiantes le saludaban, pero no. Yo creo que sí, a alguien le saludaría, algún español le reconocería, pero él pasó bastante desapercibido y de hecho en su obra autobiográfica hay varios comentarios en los que se queja de eso, como diciendo, toda la vida escribiendo, tengo una obra detrás, que gracias también a esa obra él pudo vivir en el Colegio de España, porque el director del Colegio de España era republicano y no sabía que la llegada de Baroja allí no cayó bien al resto de residentes. Pero un poco el hecho de ser un miembro de la Real Academia, el hecho de ser Baroja, el nombre suyo, su apellido le permitió vivir en un sitio en el que otro español que hubiese dicho lo que le había dicho la República no hubiese podido vivir. Ya una última cuestión, digamos que cerrando el ciclo en 1940, de esa etapa de la vida de Baroja que usted aborda, al inicio de la Segunda Guerra Mundial se le abre la posibilidad a Pío Baroja de emigrar a América. Leyendo las páginas dedicadas a este episodio, a uno le queda la duda si realmente aquel embarque se frustró en el último momento por causas accidentales o porque en realidad Baroja, en su fuero interno, nunca tuvo la intención de cruzar el charco. Sí, él cuenta en algún texto autobiográfico la primera versión, o sea, que él sí que hubo un momento en que se decidió a migrar a América, viendo lo que sucedía en Francia, viendo lo que pasaba en Europa con la Segunda Guerra Mundial, pero realmente yo soy de la opinión que no. No, porque él era un hombre muy mayor y le pilló muy a contrapié. La Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial le pillan digamos, en los últimos años de su vida, y él también contó alguna vez que, claro, así como otros exiliados españoles se fueron a América y pudieron ejercer como profesores de universidad, como traductores, se buscaron la vida, digamos, allí. Él no tenía capacidad para eso. Él no era un hombre de la academia, no podía ponerse a dar clases, no podía ejercer de traductor. Su vida estaba aquí, su familia estaba aquí. Él era un hombre muy apegado al terreno, a su casa de Navarra, a su familia, y él en verdad lo que quería era volver a España, que es lo que terminó haciendo después. O sea, cuando Franco termina imponiéndose en la guerra, él encuentra algún motivo, alguna forma para volver a España, y sabiendo que ya no va a poder tener la misma libertad que tenía antes de la guerra, pues seguir trabajando, seguir escribiendo encerrado en su casa, que es lo que a él le había gustado. Con lo cual, lo del viaje a América, tal y como lo cuenta él, realmente no. Él no tenía ninguna ganas de cruzar el charco a esas alturas de su vida, no se veía él. Pues este es una pequeña aproximación a Baroja en París, Guerra Civil y Exilio, de Francisco Fuster, en la editorial Marcial Pons. Muchísimas gracias, señor Fuster. Muchas gracias a vosotros. Un placer. Un abrazo. Juan, Un abrazo. Bueno, nos vemos. hasta la quincena. Venga, hablamos, agur. agur.